Capítulo 4. Permanecí 2 días enteros en cama, sin apenas poder hablar y comunicándome mediante signos con la señora Tupper. Le dije que tenía dolor de garganta, una dolencia bastante habitual para la época del año. Estoy segura de que no le dio mayor importancia. El cuello alto y con volantes de mi camisón ocultaba el hematoma en mi cuello. Pero lo que respecta a mis sentimientos, aturdidos y magullados, no pude apaciguarlos. Aunque estaba habituada al dolor físico, de pequeña era frecuente que me cayera de la bicicleta, de un caballo o de un árbol, no estaba para nada acostumbrada a que otro ser humano me hiciera daño con aquella brusquedad. No era solo el dolor de la garganta el que me impedía que tragara aquellas sopas y gelatinas que me ofrecía la señora Tupper, sino que me repugnaba la malicia contenida en lo que había pasado. Malicia e indecencia. No, mucho más que indecencia. Algo malvado a lo que todavía no podía poner nombre. Algo relacionado con la cinta del corsé. ¿Qué clase de hombre atacaría a una mujer con un arma derivada de una palmeta, el tipo de vara con la que se azota a los escolares, y un corsé? Un artilugio íntimo femenino que comprime a las mujeres de la clase alta para que éstas entren en sus vestidos ridículos y cumplan un rol social puramente ornamental mientras se marean, se desmayan y son susceptibles de sufrir heridas internas e incluso de morir. Básicamente había escapado de mis hermanos para evitar esos aprietos. Huí para que ningún internado pudiera azotarme o partirme en dos a la altura de la cintura, y ahora alguien había intentado estrangularme con esa cosa. ¿Con qué fin? ¿Para robarme qué? ¿Y por qué un arma tan extraña e inquietante? ¿Era un hombre el que me había atacado o tal vez una mujer desquiciada? Carecía de respuestas para todas aquellas preguntas. Al tercer día ya podía hablar un poco y regresé al despacho del Dr. Ragostin. Una vez allí me puse cómoda, al menos físicamente, porque mentalmente era imposible, y empecé a leer la pila de periódicos que se habían ido acumulando durante mi ausencia. Vi publicado mi mensaje para mamá. Había enviado copias a Fleet Street por correo, pero no encontré ninguna respuesta. Era todavía demasiado pronto para esperarla, y aún así no pude evitar buscarla. Deseaba... Aquello no iba a funcionar. Me compadecí de mí misma. Era una niñita que quería a su mami. ¿Qué me habría dicho mi mamá si hubiera estado aquí? Totalmente predecible. Te apañarás muy bien sola, Enola. Una frase que siempre había aceptado como si fuera un halago. Pero aquel día en particular, con el dolor de garganta acrecentado por la aparición de la hinchazón, de repente me di cuenta que terriblemente quería algo o a alguien. Ya no deseaba estar sola. Enola, sola, sin nadie que me acompañara en el camino, sin nadie en que confiar, sin nadie que me consolara. Pese a todo, estaba al tanto de que no podía ser cualquier acompañante, porque legalmente no sería adulta hasta dentro de 7 años. Todas las personas que me conocían suponían una amenaza, la amenaza de que me descubrieran. Jody, un peligro si sabía demasiado, la señora Tupper igual, los tendederos y panaderos que me daban la comida para los pobres, la lavandera que hacía mi variada colada, el herrero que había confeccionado las dagas, todos ellos constituían un riesgo. Se me había pasado por la cabeza tener una mascota, pero hasta un perro podría arruinar mis planes si me reconocía cuando no debía. El viejo Reginald, el collie de Ferdell, si de alguna forma consiguiese llegar a Londres y se tropezase conmigo, aullaría con gritos caninos de éxtasis, sin importar qué disfraz llevase. Y si Lane, el mayordomo, y la señora Lane estuvieran con él, en ese momento ella lloraría de alegría. Había sido como una madre para mí, más incluso que... Basta ya, Enola, deja de jamotear ahora mismo. Necesitaba incorporarme, moverme, conseguir algo. Bien, no había nada que pudiera hacer en lo que se refería a mamá o a la aflicción de Sherlock, hasta que mamá me hubiese contestado, y aunque fervientemente deseaba que se hiciera justicia o, en verdad, venganza, en aquel momento tampoco podía hacer nada en lo que respectaba al estrangulador desconocido que me había atacado. Pero había algo, seguramente, que sí podía hacer, algo que guardaba relación con mi vocación, ser una perditoriana. Podía ocuparme de la desaparición de la hija de Sir Eustace Alcester. Me había comprometido a mí misma que, en su primer caso, el Dr. Ragostin la encontraría. Necesitaba conocer los detalles. Después de pensarlo, me incorporé y atravesé diversos pasillos hasta la cocina, donde la cocinera y el ama de llaves estaban tomando su té de media mañana. Las dos parecieron sorprenderse al verme aparecer en aquella habitación, y también inquietarse,
puesto que mi costumbre era avisarlas con la campanilla. ¿Qué ocurría? Señora Bailey, le dije con un graceño a la cocinera, me encuentro algo indispuesta. Tengo un horrible dolor de garganta. ¿Puede...? Por supuesto, clamó la señora Bailey, aliviada y contestando a mi petición antes de que pudiera formularla. Mi presencia en la cocina, que era el lugar más cálido de la casa gracias al hogar, al horno y el calentador de agua, se explicaba por el hecho de que no me encontraba bien. ¿Té? Dijo mientras saltaba para preparar la tetera. Exacto, es usted muy amable, muchas gracias. Siéntese, señorita Marshall, me invitó la señora Fitzsimmons, el ama de llaves, al tiempo que me ofrecía la silla más cercana al fuego. Sentada a la mesa con las dos, sorbí el té y respondí brevemente a sus preguntas sobre mi salud. Después reanudaron la conversación que mantenían cuando yo las había interrumpido. La noche anterior, la señora Bailey había asistido al espectáculo de una mesmerista o magnetista, uno de esos franceses abotargados, morenos y greñudos, con cabellos castaños y ojos de lobo. Lo ayudaba una muchacha con uno de esos vestidos franceses ceñidos, que se tumbó en un diván mientras él la hacía observar el típico objeto brillante, en este caso la llama de una vela, y pasaba las manos por delante de su rostro como si la rociara con su principio vital, para después hacer lo acostumbrado, pases magnéticos por encima de su cuerpo. ¡Qué escándalo! Sus manos tan cerca de ella, pero no la tocó, y allí estaba ella, tumbada con los ojos abiertos como si fuera un cadáver, y entonces él le ordenó comerse una pastilla de jabón, y ella la masticó como si fuera un dulce de leche. Después le dijo que era un pony, y ella empezó a relinchar. Le dijo que era un puente, la levantó, la colocó cara abajo entre dos sillas, y allí se quedó ella más recta que un palo. Disparó una pistola junto a su oreja. Seguí sentada escuchando, aunque tuve problemas para disimular mi impaciencia. Todo aquello no era más que evidentes trucos de feria y bobadas. El mesmerismo había sido desacreditado años atrás, junto con los cadáveres galvanizados eléctricamente para que parecieran cobrar vida, la mesa redonda de excepciones de espiritismo, la escritura en tablillas o cualquier otro tipo de tonterías que se hacían pasar por ciencia y progreso. Nos invitó a subir y a comprobar su estado de trance. Un caballero la pellizcó y su esposa le puso sales debajo de la nariz y yo la pinché con un alfiler y ni se movió. Cuando terminamos, el mesmerista realizó otros pases magnéticos con sus manos y de un salto la muchacha se levantó, toda sonriente, y todos aplaudimos cuando abandonó el escenario. La siguiente actuación era un frenólogo. Oh no, más carcoma pseudocientífica del pasado. Me decidí a interrumpirlas. ¿Es cierto que una vez la reina hizo que le afeitara la cabeza para que un frenólogo la examinara? Pregunté. Casi no podía creerlo. Y no me extrañaba, pues me lo acababa de inventar, iniciando además con toda seguridad un chisme, pero todo era posible. Lady esta, Lady aquella habían organizado sesiones. El duque tal y cual era sonámbulo. Varios jóvenes lores de honorable reputación habían experimentado con el gas de la risa, etc. Había conseguido cambiar el tema y las fascinantes debilidades de las clases altas, de las que aquellas dos mujeres, como la mayoría de los empleados domésticos, conocían todos los detalles. Los periódicos podían silenciar el escándalo, pero en Londres ningún acontecimiento familiar permanecería en secreto, mientras hubiera sirvientas que cuchichearan con las doncellas y mayordomos de otras casas. Acepté una segunda taza de té y esperé mi oportunidad, que se produjo cuando salió a colación un miembro de la nobleza. Tosí para llamar la atención y despertar simpatías, y pregunté: ¿no será conocido de Sir Eustace Alister? ¿De ese? Lo dudo, declaró la señora Fitzsimmons. Sir Eustace es solo un baronet. ¿No lo sabía?, dijo la cocinera. Y desdichado además, dijo el ama de llaves en voz baja y con ojos animados. Reaccioné con un asombro e interés convincente. ¿Desdichado? ¿Cómo puede ser eso? La culpa es de su hija, Lady Cecily. ¡Qué asunto más vergonzoso! Y horrible para la familia, dijo la cocinera. He oído que Lady Alister guarda cama. El ama de llaves contestó, la cocinera intervino, y durante los siguientes minutos entre las dos dieron forma a la historia, al menos en mi mente, como una estructura que emergía entre la niebla. La honorable Lady Cecily Alister, la segunda hija de Sir Eustace, de apenas 16 años de edad y todavía no presentada en la sociedad, había desaparecido el martes de la semana pasada. Se había encontrado una escalera apoyada en la ventana de su alcoba. Al ser cuestionados por las autoridades policiales, las amigas de Lady Cecily admitieron que un joven caballero, es decir, un hombre ataviado como un dandy,
pero de dudoso pedigrí se había aproximado a ella durante el verano pasado mientras estaban todas juntas. Las carabinas ya no las acompañan casi nunca, y montan a caballo, en bicicleta se van de compras solas. ¿A dónde iremos a parar? Otros interrogatorios y un registro del escritorio de Lady Cecily revelaron que ella y el joven habían estado manteniendo correspondencia, sin tan siquiera una presentación formal o el conocimiento de sus padres. La policía, que solo contaba con un nombre de pila, tardó 4 días en localizar al insolente, que resultó ser el hijo de un comerciante sin conciencia de su lugar en el mundo y muy probablemente con expectativas de ascender en la escala social. Por entonces evidente ya era demasiado tarde. Horrible si se ha casado con él y peor si no lo ha hecho, pero resultó que la chica no estaba con él. El joven proclamó a los 4 vientos su inocencia y afirmó que no había hecho nada malo. Tonterías, los hombres solo quieren una cosa. Desde entonces la habían seguido y sometido a vigilancia, pero no había descubierto ni rastro de Lady Cecily. ¿Desea más té, señorita Mitchell? Sonreí y negué con la cabeza. No, señora Bailey. Muchas gracias, pero creo que debo atender algunos asuntos. De vuelta a las dependencias de la consulta, pasé de largo ante mi despacho y entré en el del doctor Radostin, dando instrucciones a Jody de que no me molestara bajo ningún concepto. En ocasiones durante el día dormía en el despacho del doctor Radostin, sobre todo cuando había estado toda la noche vagando disfrazada de hermana. A jugar con su sonrisa impertinente, que ignoré por completo, Jody debió de pensar que iba a envolverme en una colcha y pasar unas pocas horas tumbada en el cómodo sofá de jeans estampado del doctor. Precisamente aquello era lo que quería que pensaran él y el resto del servicio. Además del mencionado sofá situado delante del hogar, había ubicado en el Sancta Sanctorum del ficticio Dr. Radostin una mesa de escritorio bastante grande, sillones de piel para sus clientes y una alfombra turca magnífica sobre la cual se disponía todo el mobiliario. Entre las ventanas con gruesas cortinas había una gran librería, complementada por varios estantes que tapaban las 3 paredes restantes, excepto por los candelabros de gas colocados sobre largos espejos para que reflejaran la luz. Aquella plenitud de estanterías para libros había sido el regalo de la inquilina anterior, una medium espiritualista según se hacía llamar, y aquella era la habitación que utilizaba para las sesiones. Después de cerrar la puerta con llave desde el interior, de descorrer las gruesas telas de sarga para tener mayor privacidad y de encender el candelabro para eliminar la oscuridad que se había formado, me dirigí hacia la primera estantería en la pared interna. Una vez allí, introduje la mano por detrás de un voluminoso ejemplar de los ensayos de Pope. Accioné un pestillo silencioso y tiré del extremo izquierdo de la librería hacia mí. Con solo la presión de mi dedo y casi sin emitir sonido alguno, puesto que las bisagras estaban perfectamente colocadas y generosamente engrasadas con aceite, el estante se movió como si fuera una puerta y reveló una pequeña habitación. Estaba segura de que aquel era el escondite de los cómplices de la medium. Yo, sin embargo, utilizaba aquel espacio del tamaño de un armario para poder esconder otro tipo de cosas. Cosas que ahora necesitaba si deseaba que me recibieran en la residencia del baronet. No podía presentarme como Ivy Mitchell. Necesitaba efectuar una nueva transformación. Encendí una vela. A continuación, temblando de frío a causa de la falta de hogar en la habitación, me quité el vestido barato con volantes de popelín y el enorme broche que siempre llevaba encima. Había un motivo para ese broche. Soldado a la empuñadura de mi daga, parecía un adorno en el frontal del vestido, pero en realidad permitía que el mango del arma sobresaliera por entre los botones. Agarré el broche, saqué la daga del interior del corsé con una floritura y antes de dejarlo a un lado admiré su fina, brillante y afilada hoja. También me despedí del cabello postizo de Ivy Mitchell, de los pendientes, etc., hasta que me quedé en ropa interior. Irónicamente, el corsé constituía el elemento más esencial. Sí, a pesar de mi opinión sobre los corsés, siempre llevaba uno, pero como amigo protector. Nunca tan apretado como para convertirse en una tortura. Para mí, un corsé no suponía una limitación, sino la libertad, puesto que me proporcionaba defensa, camuflaje y provisiones. Además de esconder mi daga, el corsé soportaba mi aumentador de busto, donde ocultaba muchos utensilios, incluyendo una pequeña fortuna en billetes, el cual, junto con los reguladores de cadera, me otorgaban una figura bastante diferente de la poco favorecida Enola Holmes.
Completamente desvestida excepto por el relleno, la protección y las enaguas, me incliné sobre una palangana y haciendo muecas, puesto que el agua que guardaba en aquella habitación estaba congelada, me quité el colorete. Después me miré al espejo, mi rostro largo y sencillo cetrino, enmarcado por mis cabellos largos, sencillos y castaños, me devolvió la mirada. El pelo era un problema. Si deseaba hacerme pasar por una mujer adulta, debía recogérmelo. Las niñas llevaban los vestidos cortos y el pelo largo, pero las mujeres debían llevar los vestidos largos y lucir un bonito peinado. Al contrario que cualquier otro centímetro de la piel de una dama que debía mantenerse oculto durante el día, las orejas de una mujer, al parecer, siempre tenían que permanecer al descubierto. Aquel día tenía que hacerme pasar por una dama, pero las damas disponían de doncellas que las peinaban y yo no tenía ninguna. Me ahorraré los detalles de la ardua tarea. Basta decir que casi una hora después, una dama con el pelo recogido y básicamente oculto bajo un sombrero formidable salió detrás de una estantería. Llevaba un vestido de día gris, hecho a medida con el mejor hilo, pero discreto, casi sin gracia, y sí, con el broche en el centro del pecho, esta vez un óvalo de madreperla de muy buen gusto. Poseía, como se puede apreciar, más de una daga. Antes de cerrar y de ocultar mi vestidor, me abrigué con una bonita capa de piel y un delicado manguito a juego. A continuación me acerqué a otra estantería, la que estaba colocada en la pared más exterior. Introduje la mano por detrás de otro voluminoso ejemplar, el Progreso del Peregrino. Manipulé otro pestillo oculto y por una puerta secreta me escurrí del despacho del Dr. Ragosty. Capítulo 5. Mi ingeniosa predecesora había calculado con acierto el lugar para colocar aquella salida. Emergí detrás de un frondoso arbusto de hoja perenne que crecía en el espacio estrecho entre dos casas. Desde allí me encaminé hacia la calle, segura de que nadie me había visto salir, ni siquiera la observadora señora Fitzmont, quien con toda probabilidad se había permitido diseccionarme verbalmente desde el preciso momento en que me di la vuelta y abandoné la cocina. Pobrecita, si solo tiene nariz y barbilla, te lo digo yo que soy mujer. Si alguna vez un hombre se casa con ella, se llevará una amarga decepción. Haber tenido que lidiar con mi miserable cabello del color de un lodazal y tan lánguido como su flor en descomposición me había puesto de mal humor. Una vez que me encontré a salvo en el interior de un carruaje de 4 ruedas, saqué papel y lápiz de uno de los bolsillos y realicé con trozos rápidos un dibujo de la señora Fitzsimmons y de la señora Bailey, de sus cabezas cubiertas por aquellas anticuadas cofias blancas con volantes, pegadas para acuchillar, con orejas bajo sus astutas pupilas, con aquellas bocas sin apenas labios que cotorreaban sin cesar, de hecho casi parecían un par de tortugas. Con ello conseguí mejorar mi estado de ánimo y después con más calma dibujé a una joven dama con una capa de piel, un manguito y un sombrero de terciopelo de ala adornado con plumas de mujo. Debajo de este elegante sombrero lo observaba todo como si fuera corta de vista, porque una dama, aunque necesitara gafas, jamás se las pondría. Aquella había sido educada con tal mimo que en aquel momento parecía indefensa, y caminaba cabizbaja y algo encorvada, con una vulgaridad que contrastaba con su refinada indumentaria. Esa chiquilla tímida era la señora Ragosty, la esposa del doctor Ragosty. Al dibujarla, me obligué a recordar qué identidad estaba adquiriendo en aquel momento. Cuando la necesidad de dibujar se apoderaba de mí, era capaz de esforzar a cualquiera, a Ivy Mitchell si lo deseaba, a mamá, a Sherlock o a Mycroft, o a cualquiera que conociese excepto a mí. Por extraño que parezca, jamás llegaba a plasmar mi verdadero yo en el papel. El carruaje me llevó hasta una calle elegante. Mientras se detenía, guardé los papeles en el interior del bolsillo. Sherlock Holmes ya había visto mis dibujos en 2 ocasiones y debía tener cuidado de no dejar rastro o me descubrirían. Cuando regresara a mi alojamiento los tiraría al fuego. Nos detuvimos en una esquina con las manos resguardadas del frío por unos guantes de seda y en el interior del manguito esperé que el carruaje se alejara. Aunque solo las viudas seguían llevando polizones, gracias a Dios aquel molesto relleno estaba pasado de moda, las damas todavía están obligadas a arrastrar una cola. El dobladillo de la larga capa que llevaba y la parte trasera de mi falda, todavía más larga que la capa, se arrastraban por los adoquines cubiertos de hielo, a la vez que indicaban la clase social de los que se desplazan en carruajes, así que me quedé en pie donde estaba hasta que el carruaje se hubo marchado.
Evidentemente, el Dr. Ragostin debía contar con una pequeña berlina de 2 caballos propia, pero aunque generosos, los fondos que mamá me había dejado no eran ilimitados. Afortunadamente, no necesitaba hacerme pasar por la señora Ragostin muy a menudo. Muy afortunadamente, en realidad, puesto que para adquirir aquella identidad utilizaba mi rostro sin alteración alguna, Ivy Mitchell podía esconderse detrás del colorete, del pelo postizo, de tono rubio y de las baratijas, pero no la señora Ragostin. Una dama jamás lo haría. Mientras esperaban en la esquina, 2 caballeros con chistera pasaron a mi lado y me miraron con desaprobación. Mi mujer se queda en casa, que es donde debería estar, y no se pasea por ahí como si fuera una peripatética, se quejó uno. Esa joven dama acabará por buscarse problemas si no sale sin compañía, convino el otro, y todo será por su culpa. Los ignoré e intenté que sus comentarios no me empañaran el día, que ya de por sí era bastante plomizo. Aunque los relojes de Londres acababan de dar la 1 de la tarde, un farolero ya estaba encaramado en una escalera. A juzgar por aquel cielo de Londres, denso a causa del humo, la niebla y el hollín, podía haber sido mucho más tarde. Por encima de todos los tejados de la ciudad, las chimeneas se erigían como velas oscuras que escupían tizne. Los trabajadores y las señoras de la limpieza pasaban a mi lado tosiendo. Alguien moriría de un resfriado aquel mismo día. Una pequeña harapienta se acercó a mí con una escoba, cuando sentí y se apresuró a barrer el cruce, haciendo desaparecer de mi camino el fango del hollín, el polvo, el farro y los excrementos de caballo que siempre cubrían la calle. Seguí a la niña hasta la acera del frente, le di una generosa propina, no un cuarto, sino un penique entero, y me dirigí barriendo el suelo sin cuidado con mi cola hacia mi destino, la residencia de Sir Eustace Alcester. En la gigantesca puerta principal encontré una aldaba de color cobrizo, con forma de cabeza de león. La utilicé recordando que debía llamar con timidez, tal como la haría la señora Ragostin. Inmediatamente la puerta se abrió y apareció una doncella ataviada con un uniforme de tarde de un negro reluciente. Tras ella, un igual de resplandeciente mayordomo aguardaba en pie. Su excelencia no recibe visitas, dijo el mayordomo con unos modales más fríos que un día de invierno. ¿No se encuentra bien? ¿Sería usted tan amable de entregarle esta tarjeta y transmitirle mi apoyo? Dije con la voz de una ratoncita extremadamente bien educada. Me tendió con hostilidad una bandeja de plata y sobre ella deposité la tarjeta del doctor Leslie de Ragostin, perditoriano científico, en la que había escrito a mano: señora. He ordenado al cochero que se fuera, murmuré para mantener la discreción. De este modo explicaba que no fuera acompañada de un lacayo o cualquier otro sirviente. Como no podían dejar a una dama tan bien vestida congelándose en el umbral de la puerta, me hicieron pasar. Me acercaré a la chimenea para calentarme un poco, añadí. La doncella tuvo la bondad de tomar mi capa y el manguito, aunque no el sombrero. El sombrero y el cabello de una dama, una vez arreglados, no se separaban jamás. Con mis guantes y mi sombrero todavía puestos, no podía parecer más ridículamente distinguida. Deambulé por aquel salón de dimensiones considerables, sin tener idea de si Lady Theodora, que así se llamaba la esposa, tal como había descubierto cuando, para encontrar la dirección, había buscado Alcester, Sir Eustace Baronet, en la copia de la Guía de Ciudadanos de Londres, Boyles, del Dr. Ragostin, se solidarizaría conmigo y me recibiría. Por un lado, tal vez encontrara mi visita inesperada como un clavo al que le valía la pena agarrarse. Por otro lado, y dependiendo de si el orgullo sobrepasaba la desesperación, podría considerar mi atrevimiento como la gota que colmaba el vaso. Traté de imaginar la conversación que se desarrollaba en el piso superior, confiando en que la dama entendiera qué significaba perditoriana y en que mi vestimenta y mi comportamiento hubiesen impresionado al mayordomo. El mayordomo reapareció bajo el umbral de la puerta del salón y, aunque parecía más disconforme que nunca, me dijo: Lady Theodora no va ataviada correctamente para recibirla en el salón matinal, pero me ha pedido que le comunique si sería usted tan amable de pasar a su tocador unos minutos. Ajá, justo lo que esperaba. A partir de aquel momento tenía que actuar con la máxima delicadeza. Seguí al mayordomo escaleras arriba y me llegaron los ecos de unas voces alegres, procedentes de las habitaciones de los niños en el piso superior, donde una niñera o tal vez una institutriz trataba de civilizar a los vástagos de la familia Alcester. La honorable Lady Cecily, según Boyles, tenía nada más y nada menos que 7 hermanos y hermanas.
Si aquello era cierto, resultaba sorprendente lo joven que parecía Lady Theodora, o tal vez aquel era el efecto del dolor que sentía, combinado a la perfección con su bonito e informal vestido de encaje. Aquel tipo de vestidos se habían puesto de moda recientemente gracias a las ilustraciones de Kate Greenaway, y permitían no llevar corsé cuando se recibían visitas, solo femeninas, en los propios aposentos. En aquella prenda de detalle alto, cómoda y muy bonita, Lady Theodora tenía un aspecto encantador, casi infantil. Si lo hubiese llevado yo, habría parecido más bien una auténtica cigüeña. Cuando apareció en el umbral, no se giró inmediatamente hacia mí, con las doncellas revoloteando a su alrededor y atendiendo preocupada sus largos rizos de color cobrizo. Permaneció sentada en una refinada silla ante el tocador, empolvándose un rostro manchado por las lágrimas. Lo primero que vi fue su reflejo. Nuestras miradas se encontraron en un espejo, veladamente, como diría San Pablo en sus cartas a los Corintios. Recordé que debía comportarme con humildad, y aparte los ojos. Estoy segura de que mientras yo contemplaba lo que me rodeaba, como si fuera una forastera ante una catedral europea, ella aprovechó para examinarme de arriba abajo. De hecho, la estancia era bastante similar a la de mamá, luminosa y aireada con paneles japoneses y mobiliario tallado según la delicada moda oriental. No era nada del otro mundo, aún así debía mostrar asombro. Debe ser tímida, me recordé mentalmente, una esposa joven, ingenua y terriblemente vulgar que no supondría una amenaza para nadie. Es suficiente. Lady Theodora se dio vuelta y se quitó una vaporosa capa y con un gesto de la mano despachó a las doncellas. Señora Rawson, tenga la bondad de sentarse. Me acomodé en el borde de un diván. Ruego que me disculpe la intrusión, dije, por permitirme visitarla de esta manera, es decir, sin haber sido presentada con anterioridad. Lady Alistair, y en un momento tan... Hice que mis susurros apenas audibles se detuvieran en medio de la frase, para mostrar confusión, puesto que yo, una extraña, no tenía por qué saber que eran momentos difíciles para ella. Aunque ella sabía perfectamente que yo lo sabía, porque si no, estaría yo allí. ¿La ha enviado su esposo, señora Rawson?, me dijo, librándome de mayores pretensiones. Alcé la mirada hacia el bonito, hermoso rostro de la Lady Theodora. Una hermosa mujer. Su mandíbula era de algún modo cuadrada, y sus labios carnosos, pero tenía unos ojos brillantes y una expresión marcadamente culta y sensible. Imaginé que una dama de la alta sociedad habitualmente no debería ser tan directa, sino mucho más dada a participar en el juego del disimulo social con pistas, insinuaciones y evasivas. Solo una situación extrema la podría empujar a ser tan franca. Sí, titubeé. El doctor Rawson creyó que no sería muy cortés por su parte presentarse aquí en persona. De nuevo hizo una torpe pausa, permitiéndole decidir si hablar de aquello que todo el mundo ya sabía, pero que no debía saberse. Durante un instante Lady Theodora se puso tensa, pero después sintió. He advertido en numerosas ocasiones que las mujeres hermosas y orgullosas se sienten más cómodas y muestran más confianza ante una persona vulgar, tranquila y humilde. Sí, dijo en voz baja, mi hija Lady Cecil parece haberse... Es decir, yo, o mejor dicho, nosotros no sabemos dónde está. Tengo entendido de que su esposo encuentra personas desaparecidas. ¿O no es así? Sí, así es. ¿Está ofreciéndonos sus servicios? Si así lo desea, pero sin esperar recompensa alguna, mi señora. Evidentemente. No me creyó, sino que juzgó más probable que el doctor Rawson fuese un farsante, oportunista, pero al mismo tiempo finalmente lo soltó. Estoy desesperada, señora Rawson. Aunque me miraba a los ojos, mientras pronunciaba cada palabra con un control deliberado, me fijé en que temblaba. No he obtenido noticias de mi hija, nada en una semana. Y el trabajo de las autoridades parece completamente inefectivo. Con toda seguridad su esposo no podrá hacerlo peor. Sin duda me estoy comportando como un irresponsable, puesto que se me ha ordenado que no solicite los servicios de nadie por mi cuenta, pero apenas se me puede culpar, puesto que ha sido usted la que ha venido a mi encuentro. No puedo más que pensar que la providencia la ha enviado hasta mí, aunque con cierto interés por su parte, no por el suyo propio, sino que el de su esposo. No era mi intención ofenderla. No me ofende, se lo aseguro, Lady Theodora. Me permití aquella mirada tímida y, como de disculpa, vagar hacia ella. Aunque mi presencia aquí es de lo más absurda, los esposos siempre se salen con la suya. No podía haber tocado una fibra más sensible que despertara mayor empatía en ella. Oh, señora Rawson.
Incluso se inclinó para estrechar mis manos enguantadas. Cuánta verdad. Los hombres lo dirigen todo, pero están tan equivocados. En el fondo de mi corazón sé que Miss Cecil no haría nada de eso que dicen que ha hecho. Y la prueba que estoy en lo correcto es que todavía no la han encontrado, pero se empeñan en creer. Qué horrible, incluso mi esposo. Asentí, pensando de antemano mis propias palabras para poder así guiar la conversación con la esperanza de que no lo advirtiera. ¿Es el baronet mucho mayor que usted, Lady Theodora? Son unos pocos años, pero... ¿Y el doctor Dragonsin y usted se llevan muchos años? Sí, soy su tercera esposa, no soy mucho mayor que... Lady Theodora terminó la frase por mí, lo susurró de hecho, que mi hija Lady Cecil. Así es. Es por eso que estaba pensando... ¿Sí? Ya nos habíamos convertido en cómplices, sentadas una al lado de la otra, nuestras rodillas casi se rozaban y no me soltaba las manos. Me pregunto si, al ser una joven de edad parecida a la Lady Cecil, no seré capaz de reparar en algo que los detectives hayan pasado por alto. Oh, cómo me gustaría que así fuera, señora Dragoncy. Estoy deseando hacer algo, pero ¿el qué? Y sobre todo, ¿cómo? A punto estuve de olvidar mi personaje, pero recordé que debía mostrarme insegura y mordiéndome el labio dije: bueno, tenemos que empezar por algún lado. Si lo estima posible, Lady Theodora, ¿cree que podría inspeccionar los aposentos de Lady Cecil? Capítulo sexto. Por supuesto, antes tomamos el té. Una vez que nuestra amistad y complicidad quedaron selladas con aquel bálsamo caliente acompañado de tartaletas de mermelada, Lady Theodora llamó a mandar a la doncella personal de Lady Cecily, quien me condujo a los aposentos de la honorable muchacha. Lo habitual en las familias de la alta sociedad es que la cama y el vestidor se encuentren en una habitación, mientras que la estancia anterior a aquella se utilice para atender al servicio y a las visitas. Caminé directamente hacia la alcoba de Lady Cecily, que a partir de primera vista me pareció la personificación de la dulzura, con aquella cama tripotrineo decorada con delicadeza, más apropiada para una niña que para una joven dama. Tal vez su madre quería que siguiera siendo un bebé. En una esquina vi la acostumbrada casa de muñecas, destinada a alentar el orgullo doméstico, pero a Lady Cecily aquellos juegos parecían gustarle tan poco como a mí. Sus caras muñecas de porcelana estaban abandonadas en los estantes, con sus estuches de cristal cubiertos de polvo. Tampoco parecía disfrutar del refinado arte de modelar rosas con cera de colores. Pensé al ver el estado similar de las campanitas de cristal sobre la cornisa de la chimenea. ¿Las ha hecho Lady Cecily? Pregunté a la doncella para asegurarme. Sí, señora. Mi joven señora era... Mejor dicho, es muy ducha en lo que se refiere a manualidades. Las flores de cera parecían más bien un amasijo sin forma. De las paredes colgaban unas pinturas pequeñas y enmarcadas realizadas con pasteles, una anciana que tejía al lado de la chimenea, unas campesinas con un cesto de huevos, un chiquillo de mejillas sonrosadas que sostenía en sus brazos un cachorro de perro, etc. ¿Los ha pintado Lady Cecily? Sí, señora, Lady Cecily es toda una artista. Bastante discutible, pensé mientras asentía. Los pasteles, como las flores de cera, tenían mucho color pero poca definición, y sus líneas y formas estaban borrosas. Lady Cecily también ha recibido lecciones de canto y ballet, es muy talentosa en todas las artes. En otras palabras, estaba ya lista para el mercado matrimonial, lo mismo que mis hermanos querían hacer conmigo, un objeto decorativo que para cualquier salón aristocrático que sabía cantar, bailar, hablar francés y desmayarse delicadamente. Me pregunté qué pensaría Lady Cecily de sus talentos. Además de la cama tipo trineo, en la alcoba de la joven también había un armario decorado de forma similar, un tocador y un aguamanil. Sobre el tocador estaba el juego habitual, un soporte para las joyas, un peine y un cepillo con grabados de plata, un espejo de mano, frascos para el aseo de vidrio tallados y un contenedor para el pelo que se desprendía al peinarse. Abrí el armario e inspeccioné las prendas corrientes de una dama aristócrata. Vestido de mañana y de tarde, vestidos para las visitas, mudas para los días festivos, vestidos de noche, uniformes para montar a caballo, para ir en bicicleta, para jugar a tenis y así ad infinitum. ¿Se ha podido determinar que yo ha puesto Lady Cecily en el momento de su partida? Sí, señora. Al parecer iba vestida con... La doncella se sonrojó. Llevaba su ropa de dormir, señora. No falta nada más. Vaya, ¿y su cama estaba deshecha? Sí, señora. Una de las ventanas daba a la parte trasera de la casa y la otra al lateral.
¿En cuál de estas dos ventanas estaba colocada la escalera? La doncella indicó la que daba a la parte de atrás, que no podía ser vista desde la calle. ¿Y la ventana estaba abierta? Sí, señora. ¿Había alguna ventana o puerta abiertas en el piso inferior? No, señora. Las puertas del piso inferior tenían la reja y estaban cerradas con llave, y las ventanas tenían el pestillo puesto. ¿Y estas de aquí arriba no lo tenían? No, señora. La doncella parecía compadecerse de mi ignorancia. Por cuestiones de salud, todos los miembros de la familia del baronet duermen con la ventana un poco abierta, señora, ya sea invierno o verano. Señora. No me sorprendía, yo había crecido con la misma costumbre. Las aireaciones promovían los procesos digestivos, fortalecían el organismo contra enfermedades y prevenían la aparición de cansancio. Por lo tanto, incluso en aquellos días tan fríos que incluso el gorro de dormir se congelaba, una de las ventanas debía permanecer abierta un par de centímetros. Entonces, cualquier persona subida a la escalera pudo levantar el marco de la ventana desde fuera. Sí, señora. ¿Y la encontraron así, abierta de par en par y con la escalera apoyada en el alféizar? Sí, señora. Volví atrás. El camarín de Lady Cecily, una habitación de grandes dimensiones recargada con espejos, sillas, divanes, con un parachispas bordado, sin duda otro talento de Lady Cecily, con macetas de helechos en la ventana en mirador, y cerca de esa fuente el caballete y las pinturas de Lady Cecily. Y un escritorio de persiana, advertí en aquel momento considerándolo el elemento más importante. Abrí primero el escritorio. Tengo entendido que aquí se encontraron varias cartas, ¿verdad? Sí, señora, la policía se las llevó. ¿Examinaron el escritorio en busca de otros documentos? No, señora, dijo con sorpresa la doncella. Lady Theodora descubrió las cartas y se las entregó a los agentes que esperaban en el piso inferior. En otras palabras, no había permitido que los detectives pusieran un pie en aquellas habitaciones. Entiendo, dije con aprobación mientras me sentaba delante del escritorio para inspeccionarlo. Deseé fervientemente haber podido ver las cartas, no solo por su contenido, sino también por las pistas que podían contener y que tal vez Scotland Yard habría pasado por alto. ¿Estaban los sellos colocados del revés o en una posición poco habitual? De ser así, sugerían un mensaje en clave. Las cartas no llegaban por correo, señora. Vaya, había conseguido que la doncella volviera a indignarse. Probablemente el temible mayordomo supervisaba cualquier tipo de correspondencia postal. ¿Y entonces cómo llegaban? Obviamente se entregaban en mano, pero ¿quién las entregaba? Nosotros no lo sabemos, señora. En otra palabra, por medio de un cómplice miembro del servicio, tal vez ella misma, Lily, que así se llamaba, pero aquella línea de investigación ya estaba agotada. La mesa del escritorio estaba ocupada por un exquisito juego de escritura, tintero, plumas estilográficas, portaplumas y abrecartas, todo de jade. En los cajones, junto con el habitual papel secante y el limpiaplumas y demás objetos, hay papel y sobres de carta con las iniciales de la dama, además de ceras para lacre de diferentes colores: rojo para la correspondencia sobre negocios e intereses, azul para las cartas de amor, gris para las que iban dirigidas a amistades, amarillo para los celos, verde para dar aliento a un pretendiente tímido, violeta para expresar pésame. Pero solo las del color gris eran las que parecían haber sido empleadas con mayor frecuencia. En los cajones también encontré la libreta de direcciones de Lady Cecily, bien organizada y escrita con la caligrafía menuda y llena de florituras de una dama de la aristocracia. También encontré otros papeles, listas de compras, recordatorios de compromisos sociales, exhortaciones morales por orden alfabético y aquel tipo de cosas. Sin embargo, y más importante, me tomé con una pila de diarios. ¿Lady Cecily tenía por costumbre llevar un diario? Los volúmenes recubiertos de seda estaban provistos de unos minúsculos candados. Sí, señora. Pero alguien había roto y abierto los cerrojos. ¿Los inspeccionó la policía? No, señora. ¿Entonces fue Lady Theodora? Sí, señora. En el espejo. Señora. ¿Cómo? Pero tal como pronunciaba aquella palabra, levanté uno de los diarios, los abrí y observé con asombro la caligrafía en su interior. Grande, sencilla, como la de una criatura, y toda ella inclinada hacia la izquierda, muy diferente de la que aparecía en la agenda de contacto y en los otros documentos. No le veía ningún sentido hasta que me di cuenta de que estaba escrito de derecha a izquierda. Las palabras iban de derecha a izquierda y hasta las letras estaban invertidas, con lo que la B se convertía en D. ¡Qué curioso!, exclamé. Me incorporé y me dirigí hacia el espejo de pie, ante el que sostuve el diario, y fácilmente pude leer. Un frío horrible. Llevo nada menos que 9 enaguas. Como código, la verdad es que aquella escritura del revés no revestía ningún misterio. ¿Por qué diablos escribía así? No lo sé, señora.
¿Vio alguna vez cómo lo hacía? No, señora. Evidentemente, como cualquier sirviente leal, no había visto nada. Conté 8 diarios, todos ellos escritos con la misma extraña caligrafía a la inversa, que parecían no haber evolucionado durante varios años. Tomé el diario que parecía más reciente, puesto que todavía quedaban algunas páginas en blanco. Al principio, de hecho, ya que los diarios habían sido escritos desde el final hacia el principio, y sostuve ante el espejo la última primera entrada. 2 de enero. Estoy tan tremendamente aburrida. ¿Cómo se puede pensar en los propósitos de Año Nuevo cuando ni siquiera las buenas intenciones parecen poder aliviar el sufrimiento que hay en el mundo? ¿Y cómo se puede hablar de perfumes y fiestas, de volantes y escotes y zapatillas de baile cuando las calles están tan llenas de huérfanos y niños indigentes que ni siquiera llevan harapos o zapatos? Como si sus padres no son capaces de encontrar trabajo y a sus madres se las fuerzan a estar 16 horas en las fábricas de tejidos. Y mientras tanto yo tengo que practicar cómo caminar hacia atrás sin trastabillar, con una cola de casi 3 metros para conocer a la reina. La mía es una vida sin ningún propósito que merezca la pena, sin valor, vacía de sentido. Desde luego, aquellos no eran los sentimientos de una joven a punto de fugarse con su amante secreto. Con la mente llena de conjeturas, dejé a Lily colocando de nuevo los objetos en su sitio, en el escritorio, y atravesé la habitación para ver qué había estado pintando Lady Cecily últimamente. En su caballete encontré un pastel demasiado pequeño y sin finalizar de un paisaje campestre, en el que ya se intuía que acabaría como un borrón sin forma de dulces colores. Encima de la mesa estaban sus pinturas, rotas. El rosa, el melocotón, el verde claro, el aguamarina, el cielo azul, el lavanda, el marrón, tierra. Todos ellos convertidos en pequeños trocitos. Muy interesante. Abrí el cajón de la mesa y encontré lo esperado: pinceles, una goma, tinta china, varios lápices artísticos todavía en sus envoltorios y fuera de su caja varias barritas de carboncillo. Puntas más bien con los extremos gastados, ensuciando los contenidos del cajón con su polvo negro del mismo modo que el hollín mancillaba la ciudad de Londres. Había trocitos de carboncillo por doquier, gastados hasta quedar diminutos. Lancé una mirada al pastel embadurnado del caballete. Allí no había rastro de color negro. Inspeccioné las paredes. En ellas tampoco había rastros de negros de culpabilidad. Cerré el cajón y me dirigí de nuevo hacia el escritorio, que la doncella todavía estaba ordenando. Lily, ¿dónde están los dibujos al carboncillo de Lady Cecily? ¿Al carboncillo?, dijo sin mirarme mientras desplazaba los artículos de jade del juego de escritura de un extremo a otro de la mesa del escritorio. Le puedo asegurar que no tengo ni idea, señora. Y yo podía asegurar del mismo modo que sí lo tenía, pero no servía de nada decírselo. En lugar de eso, me imaginé dónde escondería yo unas creaciones propias que no quería que nadie viese. Regresé al dormitorio de la dama y empecé a buscar detrás del mobiliario. En la parte posterior del tocador como del armario pude ver unas pesadas hojas de papel bastante grandes apoyadas contra la pared. Lily, llamé, será mejor que me ayude a sacar esto si no quiere que los manche. En silencio y con osquedad, la chica apareció y me ayudó a alejar los muebles unos pocos centímetros de las paredes para poder alcanzar aquellas cartulinas. Las cogí por los extremos y las llevé a la otra habitación para examinarlas a la luz. Una a una las coloqué sobre el caballete, tan grandes que empequeñecían al pastel. Y no solo por su tamaño, sino también por su... no sabría explicarlo, por su temperamento, por decirlo de algún modo. No se parecían en nada a los forrones rosados y azulados que colgaban enmarcados de las paredes. Aquellos carboncillos habían sido creados con potentes trazos negros, directos y afilados como un cuchillo, y asombrosamente sin ningún tipo de sombreado, lo que aumentaba su intensidad. Pero lo más sorprendente eran los temas elegidos. Chiquillos flacuchos juegan en la alcantarilla debajo de un tendedero del que cuelgan varios pescados muertos. Una mujer sin sombrero cose de noche bajo una farola. Un hombre sin afeitar recoge colillas de la calle. Una familia italiana cantando para ganar unos peniques. Un chico descalzo se arrodilla en los adoquines y ilustra las botas de un caballero. Una mujer harapienta con un bebé enfermizo vende cerillas puerta a puerta. Y muchos más. Gente de las calles más pobres de Londres, gente que había sido retratada con tal nitidez, con tanta seguridad, con tal imperturbable honestidad, que no podía haber surgido únicamente de la imaginación. Alguien que había nacido para ser artista los había visto con sus propios ojos y luego los había dibujado. Conocía aquel sentimiento de intensa conexión entre los ojos, el corazón y la mano. Un artista inspirado había observado a aquella gente, con pasión, con la misma pasión con la que yo los contemplaba. Varios de los dibujos mostraban a unas ancianas famélicas que dormían sobre los escalones del asilo para pobres.
los más pobres de los pobres, aquellas que se arrastraban, las holgazanas que apenas tenían fuerza para moverse. Yo las conocía, y por lo visto Lady Cecily también. ¿Pero cómo?